quiero leer una oración que hizo el apóstol Pablo después de tremenda manifestación del Espíritu que hizo en la carta a los Efesios. ¿Sí? Si ustedes quieren ver nuestra verdadera posición en Cristo, los invito a leer la carta a los Efesios. Es una carta muy rica y que nos deja posicionados donde nosotros realmente estamos, ¿sí? En el descanso, en el reposo del Señor. Por eso dice, sentados en lugares juntamente con Cristo, porque estamos sentados en el reposo. Ahora, no estamos acostados tomando sol, sino que ese reposo es un reposo que habla de libertad. Ya no tenemos las cargas de la ley, ya no tenemos las cargas del pecado, ya no tenemos las cargas de la acusación que había sobre el mundo, ya no tenemos las cargas de la muerte encima nuestro. O sea, hemos sido librados. Y ese es el reposo del que habla cuando dice sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora bien, Pablo, después de tremenda carta, yo creo que habrá quedado un poco cansado, porque no es que se ponía a escribir como a veces nosotros que tomamos nota en una predicación. Él realmente venía de ver lo que escribía, ¿sí? Pablo no hablaba, Pablo veía y escribía, y qué bueno que la iglesia pueda ver antes de cualquier otra cosa la vida del Señor, ¿sí? Lo que el Espíritu le habla a la iglesia, se puede dos cosas, oír y ver, las dos cosas, ¿sí? Y bueno, no me pregunten cómo, porque eso ya es cuestión del Espíritu, y ustedes sabrán cómo manejar esto que les acabo de decir en sus oraciones con el Señor. Pero si querés hacer una oración, que el Padre te permita ver, que te permita ver con claridad al Hijo, porque si el Hijo se da a conocer, no habrá otras cosas que se den a conocer en nosotros. Y eso es muy bueno que lo sepamos. Entonces Pablo hace una oración en medio de todo esto, y dice, orando en todo tiempo, está en Efesios 6, 18, al final, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, velando es estando atentos y en continuo atento. Por eso dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo no se creía superior a nadie y dice, y por mí. Qué bueno que podamos leer del apóstol Pablo cuando dice, y por mí. Vamos a orar por todo, pero oren por mí. ¿Y por qué? Porque Pablo le dolía algo, porque Pablo estaba con un problemita financiero, porque Pablo se llevaba mal con la familia de los vecinos de al lado. No, Pablo dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y eso es una oración cargada de dos cosas, de potencia, pero también de humildad. ¿Y dónde se manifiesta la gracia de Dios? En la humildad. Cuando, Dios da gracia al humilde, pero no es una humildad de Pablo. Primero que no es una oración que hace alguien que está, pobrecito de mí, oren por mí para ver si Dios me tira un huesito y yo puedo seguir predicando. No, es un hombre que estaba muy firme en sus convicciones, sabía quién era, pero él entendía lo que pasa cuando el cuerpo ora. Cuando el cuerpo ora en común acuerdo, es tremenda la potencia que se manifiesta en el cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta esa potencia? A través de la palabra que lleva una medida de gracia. Y esa medida de gracia lo que produce es que el misterio, amados, en tiempos de tanta crisis, lo que se nos tiene que revelar es el misterio escondido. En tiempos de crisis, lo mejor que nos puede pasar es que se nos revele con claridad Cristo. Lo que no vemos de Cristo, la parte misteriosa, hoy es la que se nos tiene que revelar. Entonces, Pablo dice, oren por mí, porque se va a manifestar mientras el cuerpo ora la potencia de la palabra y esa palabra va a producir Cristo. En mí y desde mí. Porque Cristo se produce en el cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Entonces, Pablo nos deja claro
que en los tiempos de persecución, como estamos viviendo, persecución de la palabra, sí, no es que nos persiguen a nosotros, pero en tiempos de persecución, de dificultades, de crisis, de hecho él venía de hablar de la lucha espiritual, nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, potestades, él lo deja claro acá, y dice, pónganse la armadura, etcétera, la armadura ya está puesta, pero bueno, no vamos a hacer una doctrina hoy o no vamos a hablar de eso, pero dice, está todo bien con lo que vamos a hacer, ya sabemos nuestra posición, ya sabemos para dónde vamos. Lo único que les pido, oremos como cuerpo para que la palabra no se detenga y para que el misterio escondido, a través de la palabra, el misterio que hoy no vemos, ¿por qué es misterio? Porque no está, no lo vemos. Entonces, es que el misterio se dé a conocer. Entonces, en estos tiempos, nuestra oración tiene que estar orientada, número uno, a los santos. ¿Sí? Pablo dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar a los santos, para que la palabra no tenga obstáculo en cada uno de nosotros, que nosotros podamos oír con los oídos del Espíritu, pero que podamos oír con los oídos que se nos dieron para oír, los oídos de Cristo, los oídos que es el único que nos puede traducir el lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra. Y ahí Cristo nos es revelado, Él se revela a sí mismo cuando la palabra es oída por Él. No por el intelecto, por Él. Él oye al Padre. Se supone que si hoy vamos a dar una palabra, Dios ya te habló de esa palabra a vos. Lo que vamos a hacer es como cuerpo activar esa palabra. Y todos la vamos a dar a conocer. Uno acá hablando y los otros oyendo, pero esa palabra se va a dar a conocer en mí, en vos y en nuestras familias. Es una palabra de distribución masiva, la palabra de Dios, ¿sí? Se redistribuye, la palabra se distribuye, desde como el expreso que manda para un lado, manda para el otro. Así que oración por los santos, que a nuestros hermanos en ninguna parte del mundo les falte palabra para que Cristo sea revelado. Para eso es la palabra, no es para ver, bueno, ahora me dan un manijazo, no, la palabra es que Cristo nos sea revelado para vivir en abundancia de gracia. Y eso es vieron que todo combustible se agota, la abundancia de gracia, la gracia no se agota. Cuando la gracia es revelada, no se agota. Hay un caudal inagotable de potencia que se está produciendo en tu corazón y en el mío, en este mismo momento. Pero eso se tiene que dar a conocer. Lo segundo es oración por misericordia para los que no conocen. Es un tiempo de orar por misericordia de Dios para los que no conocen. Porque nosotros conocemos, pero necesitamos orar por los que no conocen. Aún por nuestros hijos, porque a veces damos por sentado que nuestros hijos conocen porque vienen con nosotros a la congregación, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿sí? Entonces, aún por ellos, para que desde pequeños Dios les sea revelado a través de la potencia de Cristo, ¿sí? Pero por todo aquel que el Señor te marque, orá. Por aquellos que no conocen y por los que conocieron alguna vez y hoy no están, ¿sí? Entonces, oremos, es una oración de amor. Orá por tus enemigos. Esa es una oración de amor. Orar por los enemigos. Es lo más difícil orar por los enemigos. Pero enemigos en serio, ¿no? El vecino que pone la música alta, sí. Pero sí por los enemigos que son tropiezo para que la palabra corra, ¿sí? Para que no puedas con claridad estar atento a la palabra, a la vida de Dios, los que te detienen en el fluir. Quizás alguien que no está perdonado, alguien que tenés ahí que te lastimó, que te dañó, que te hizo algo, qué bueno que puedas orar por él, por ella, o capaz que fue un perro, orar por el perro también. Y lo tercero, orar por denuedo, amados. Pablo dice claramente, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orá por los pastores, orá por los apóstoles de la iglesia, para que con denuedo, o sea, no necesito que ores ni por prosperidad, ni por salud, todo eso, si lo querés, gracias, ¿sí? Prosperidad, hasta me querés dar una ofrenda también, yo te lo agradezco. Pero eso es importante, lo importante es que no haya obstáculo, que haya denuedo,
¿Qué es el denuedo? El denuedo es la libertad para poder hablar. ¿Sí? En un momento a Pedro lo habían encarcelado y a otros de los apóstoles, y cuando los sueltan les dicen, más vale que no prediquen más de Jesucristo. Y ellos salen, dicen, ok, está todo bien, se dieron vuelta, hablaron con la iglesia y le dijeron y oraron al Padre, Señor, concédenos que con denuedo podamos predicar tu palabra. Así que haya denuedo en la palabra, que haya denuedo en la predicación de la palabra, que la palabra definitivamente no tenga estorbo para ser dado a conocer Cristo. Necesitamos, tanto los que están acá, los que están en internet, la iglesia necesita que la palabra sea predicada con denuedo, que no haya ningún freno para que eso ocurra. Ahora, uno de los obstáculos para que la palabra sea predicada con denuedo, ¿saben cuál es? La falta de hambre de los santos. Yo puedo orar, Señor, que haya denuedo para que predique, o también puedo orar para que no predique de nuevo, pero eso es otro tema. Que haya denuedo para predicar en los pastores, en los apóstoles que hoy están trabajando en la iglesia del Señor, porque nosotros no predicamos nada más que para abundante gracia, predicamos para la iglesia, ¿sí? Ahora, que ese denuedo, que esa palabra no tenga el obstáculo de nosotros mismos, porque donde hay hambre siempre va a haber denuedo. Donde hay hambre siempre va a haber denuedo para predicar. Donde no hay hambre, el Señor no cierra la boca, pero no permite que sea oída su palabra. No permite. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando no hay un ida y vuelta, hay un freno, se detiene. Entonces, oremos y, como dice Pablo, estemos atentos, velando con perseverancia para que la palabra no solo no tenga obstáculo, porque a veces oramos, que no tenga obstáculo el predicador, pero que no tenga obstáculo en mí, no en Fernando, en cada uno de nosotros. Ponele tu nombre. Señor, que no haya obstáculos. Yo quiero estar atento constantemente a la voz del Espíritu, porque si, Señor, es verdad que tu Espíritu mora en mí y es verdad que tu Espíritu mora en los que están predicando, tiene que haber un punto de encuentro y es tu palabra. Así que, amados, que haya hambre en todos aquellos que van a ser alumbrados. ¿Para qué alumbramos? ¿Para qué se alumbran los ojos del entendimiento? Para que Cristo sea revelado. No hay otra cosa para lo que somos alumbrados. Señor, alumbrame para que no mate al vecino. No, eso no. No hay otra cosa para lo que somos alumbrados que para que Cristo sea revelado. Porque cuando Cristo es revelado, empezamos a experimentar la verdadera libertad. La verdadera libertad se trata de un Cristo revelado. Decí conmigo si querés, Libertadores 2.0. Viajando a la velocidad de Dios. Días pasados decíamos que la libertad no es una doctrina. Quien tiene la libertad como una doctrina tiene que revisar en su corazón, porque necesita que Cristo le sea revelado para que deje de ser una doctrina la libertad. La libertad no es un dogma, no es una palabra escrita y que nada más somos libres porque está escrito o porque está en algún lado, alguien lo dijo, alguien lo predicó. Somos libres específicamente, amados, porque es una realidad establecida por Dios. Cuando Cristo resucita, se lleva cautiva la cautividad. Todo lo que nos hacía o nos podría haber hecho cautivos, Él se lo llevó. O sea, no hay más. ¿Qué significa que se lo llevó? Lo absorbió, hizo cautiva la cautividad de Él. O sea, Él agarró la cautividad y la hizo cautiva de Él, la hizo esclava de Él. Cautividad, vos no vas a poder gobernar sobre mis hijos. Eso es lo que el Señor en pocas palabras hizo con la cautividad. Por eso la libertad no es una doctrina, es un estado que al cual nosotros accedimos después de la resurrección.
durante la resurrección. Cristo muere, es sepultado, resucita, ahí se llevó cautivo a la cautividad y se impartió en nosotros para que podamos vivir y disfrutar de esa libertad. Que no te quede como un concepto, que te quede como una realidad de vida para poder profundizar en ella. Así que no sos esclavo de nada ni de nadie, sos libre para poder vivir la vida que Dios diseñó. Esa es una realidad establecida por Dios. Tu espíritu habla constantemente de esa libertad. ¿De qué se trata la gracia? La gracia habla de esa libertad. Amados, somos libres por la decisión de Dios de justificar a todos los que creen en el Hijo. Nosotros fuimos libres por decisión unilateral de Dios. No hice nada para ser libre y no puedo hacer nada para ser libre. Es una decisión unilateral de Dios. Lo único que a nosotros nos corresponde es oír al Espíritu que nos habla de toda la libertad que tenemos y que debemos aprovechar y vivir. Porque hasta Dios nos puso a Cristo en nosotros para oír acerca de la libertad. Eso se traslada a todo nuestro ser. Por eso puso, como recién decía Sandra, la mente de Cristo. Esa libertad está establecida, está guardada en la mente de Cristo. La mente de Cristo está en su iglesia, pero fue repartida una porción en cada uno de nosotros. A eso le llamamos una medida de Cristo. Hay una medida de Cristo en cada uno de nosotros que grita acerca de nuestra libertad. Y es la que nos hace creer en nuestra libertad. O sea que no depende de nuestra fe. Depende de la fe del Hijo, que le habla a todo nuestro ser y dice, soy libre, y como no me queda otra, creo. Y de esa manera vivo esa libertad. Pero no se trata de creer yo, es la fe del Hijo de Dios en mí. O sea, soy libre por causa de Dios, no por causa de que yo haya hecho algo para hacerlo. Pero eso se tiene que traducir en acciones, en vida. Por eso la fe sin obras es muerta. Yo tengo que vivir esa libertad. Tengo que dar pruebas, evidencias visibles de esa libertad, para yo darme cuenta que realmente la estoy viviendo. Pero no es el tema de hoy. Nosotros necesitamos orar para que la libertad del Hijo nos sea revelada, para que el Hijo nos sea revelado. Pues tenemos tendencia a partir al Hijo, ¿sí? A partir a Cristo. Un día Cristo, la libertad, Cristo, la providencia, Cristo, la sanidad, todo es Cristo, ¿sí? Todo es Cristo. Entonces nosotros necesitamos orar para que Él nos sea revelado. Pero la revelación no va a ser por causa de algo que yo haga, va a ser por la decisión del Padre que Él cada día nos muestre con más exactitud el Hijo. En realidad sí voy a tener que hacer algo, es obedecer la voz del Espíritu que me diga, corre este obstáculo, corre este velo para yo poder darme a conocer con exactitud en vos. De eso se trata, ser verdaderamente libre. Señor, soy esclavo en un área. Orá para que Cristo te sea revelado. No para ser libre del área o de lo que hoy te hace esclavo o me hace esclavo, sino para que Cristo me sea revelado. Lo que hoy esté trayendo esclavitud a una persona, a una familia, a un matrimonio, Cristo tiene que ser revelado. Porque ahí está el principio de la libertad. Amados, si no se me revela Cristo, nunca va a haber fruto de Cristo. ¿Y eso cómo se hace? Orando. Por eso orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es orar para que el Señor me permita ver claramente al Hijo. Señor, afiname la visión, afiname el oído. Necesito que no haya obstáculos entre lo que vos me mostrás, porque si no, amado, no podremos vivir los próximos años. No podremos perseverar, como decía el apóstol Pablo. Sin una revelación de Cristo no vamos a poder perseverar en la vida que Dios planificó. Nos tiene que ser revelado el Hijo. Así que la libertad, la verdadera libertad de lo que sea, está en profundizar nuestra comunión con el Hijo. Hoy estás haciendo algo que profundiza la comunión con el Hijo. Estás presente, estás atento a la palabra, estás queriendo que la palabra sea una realidad en vos.
pero también está en tu oración, está o en nuestras disciplinas entre comillas, espirituales. No quedó en el Antiguo Testamento el ayuno, no quedó en el Antiguo Testamento la lectura de la Escritura. Ya algún día vamos a profundizar sobre cómo leer mejor y con más exactitud la Escritura. Les tiro un tip. Para leer la Escritura, primero, fíjate lo que el Espíritu quiera que leas de la Escritura. Habitualmente te va a llevar a profundizar lo que ya estamos hablando. No te va a hablar Dios de una cosa que Él no está hablando hoy a su iglesia. No se trata de lo que quiero saber de la Escritura, sino se trata de lo que quiero que me sea revelado. Si el Hijo me es revelado, Dios tiene que confirmar esa revelación a través de la Escritura. Y para eso está la Escritura. Por eso primero oro y después leo. Y eso es una gimnasia, ¿sí? A veces queremos, en los tiempos del llame ya, del instantáneo, que todo me sea rápido. ¿Cómo hago, pastor? Bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Todo depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Que Cristo sea una realidad depende de Dios. Pero también hay algo que el Espíritu me habla para que yo haga en función de lo que Dios ya dijo que yo soy. De lo que Dios ya dijo que tengo que vivir. Los tengo acá. Decirle a alguno, ¿estás vivo? Dios nos permite a través de la comunión con el Hijo acceder a un lugar que solamente quienes tienen comunión con el Hijo pueden acceder. Y es a la legalidad de Dios. Legalidad no tiene que ver con saber leyes. Legalidad no tiene que ver con tener miedo a pecar. Legalidad no tiene que ver porque ya no somos esclavos del temor, ¿sí? Somos hijos. El temor no puede, el temor a ser condenado se fue cuando Cristo se llevó cautivo a la cautividad. Nosotros somos y seremos hijos. De ahí no nos mueve nada ni nadie. ¿El problema cuál es? Si yo tengo el apellido Ciurcilo, tengo que manejarme como un Ciurcilo. Si tengo el apellido Cristo, tengo que vivir como Cristo. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a hablar. El punto, amados, nos llama Dios, nos permite acceder a través de la comunión con el Hijo a la legalidad del Padre. A la legalidad del Padre. Ahora, ser legal no es ser legalista. Decí conmigo, Dios es legal, pero no es legalista. Hay una diferencia enorme entre legal y legalista. Un abismo los separa. Dios es legal, no es legalista. Nos llama a vivir en su legalidad, porque en su legalidad está nuestra libertad. La libertad no está en cumplir leyes. Nunca las leyes leyes como los 10 mandamientos. La ley no está para cumplirla, ya la cumplió Cristo. Legalidad no está ahí, la legalidad está en la comunión con el Hijo, porque el Hijo me va a decir dónde soy legal y qué palabra decir que tiene legalidad de Dios. Por eso es tan importante andar en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu oímos los decretos legales de Dios y sé dónde, cómo y cuándo estar, porque el Espíritu me guía a estar donde está su legalidad. La diferencia entre legal y legalista es que el legal vive por responsabilidad. O sea, la persona que está legal es responsable. El legalista vive por reglas. Y en el medio es cualquier cosa, una cosa ahí, un equeco. O sea, pero tenés legal y legalista. El legal vive bajo un sistema de responsabilidad, que es el sistema de vida del Espíritu, es el sistema de vida de la gracia. Es la ley de Dios, como predicábamos, la ley de la libertad, como predicábamos el domingo. Sin embargo, el legalista vive bajo un sistema de reglas. Si hago esto, me pasa aquello. Si hago aquello, me ocurre lo otro. Si hago esto, Dios me calcina, Dios se enojó, el legalista tiene a Dios
que esto no va a salir en el audio, pero sí en todo lo que es visual. El legalista tiene a Dios, un Dios así. Ese es el legalista, tiene un Dios enfurecido, que cuando se porta bien, se pone un poquito más contento Dios. O sea, el legalismo no es portarse bien, el legalista se porta bien, pero la legalidad de Dios no es portarse bien, es vivir bajo responsabilidad. Es entender cuando el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar gobernar absolutamente por ninguna. De eso se trata, estar en la legalidad de Dios, en la responsabilidad. Como también el apóstol Pablo decía y hablaba de no lastimar o que por causa de nuestra comida los hermanos más débiles no se pierdan, ¿sí? Entonces, por causa de lo que nosotros hacemos, que los hermanos más débiles no se pierdan. Entonces, es vivir una vida de responsabilidad. Toda la Biblia está llena de una vida de responsabilidad. Responsabilidad, ¿qué significa responsabilidad? Es responder con habilidad a un compromiso. Eso es responsabilidad. Por eso es responder. Habilidad, ¿sí? Te la tiene. Bien. Seguimos con la inteligencia espiritual. O sea, ¿qué somos nosotros? Libres para responder con habilidad, o sea, con exactitud, a las demandas del propósito eterno. A los compromisos que el propósito eterno ha puesto delante de nuestro para que nosotros asumamos. Eso es vivir en la legalidad, vivir en la responsabilidad. Tenemos la posibilidad, somos libres para responder con exactitud, con velocidad Dios, a la manera de Dios y en el momento oportuno, a una demanda del Espíritu que hace que el propósito eterno se dé a conocer en la tierra. Podemos vivir libres para manifestar el propósito eterno. Y tenemos luz para no boicotearlo. Eso es vivir en libertad, tener luz para no boicotear el propósito eterno. Todos tienen la palabra boicot, ¿sí? El boicot es golpear algo, ¿sí? O estar dentro de algo y golpearlo, es boicotear. Si voy a hacer que tal evento, que tal cosa, como oraba Pablo, le voy a poner estorbos, ¿sí? Saquemos los estorbos, o voy a ser de estorbo para el propósito eterno. Entonces, de eso se trata la libertad que nos dieron. Nos sacaron ser un estorbo. Mirarle a alguno y decirle, ya no sos estorbo. Y decirle así, creo, no así. Ya no somos estorbo, ya no podemos boicotear el propósito eterno cuando vivimos en la libertad. Cuando vivimos en el entendimiento de la responsabilidad. El que vive en la legalidad es tan libre que decide ser responsable. Soy tan libre que decido ser responsable. Por eso Pablo decía en sus cartas, esclavo soy de Jesucristo. Tan libre soy que decido ser responsable para poder manifestar el propósito eterno. Entonces, como soy responsable, me hago esclavo de Cristo. De eso se trata la libertad, la responsabilidad. Somos libres para poder estar bajo un sistema de legalidad. Ahora, el legalista vive con miedo a las consecuencias de la ley. Hay dos tipos de legalistas. El que vive con miedo a las consecuencias de la ley y el que vive tratando de transgredir la ley y buscando en la ley algún tipo de cosa que le diga que está bien lo que hace. Justificarse sería la palabra exacta, que no la encontraba acá adentro. Amados, el primer legalismo es el que tiene miedo. Que si erra en una ley, tiene un problema. A ver, los legalistas están todo el día así. Pero el segundo legalismo es el que busco
la quinta pata de la ley que no existe, pero yo la busco para poder transgredirla. Entonces esa es la típica persona que dice, bueno, pero si peco, ¿qué pasa? Eso es legalismo, estamos buscando en la ley una excusa para pecar, o en la gracia una excusa para pecar. Por eso Pablo decía, ¿qué pues diremos? ¿Que porque estamos en la gracia vamos a pecar? O sea, no vamos a vivir en el libertinaje. Quien conoce la gracia de verdad no está pensando en cómo hacer para pecar sin que le caiga la ley encima, sin las consecuencias de la ley. Entonces la legalidad me hace responsable. Y si peco, por más torpe que sea, no se extraviará. De eso se trata. Entonces, hoy estamos derribando mentalidades legalistas, porque siempre hemos creído que el legalismo es solamente el miedo a la ley o el de predicar la ley. ¿Sí? Que la ley, que va a pasar esto, aquello, lo otro. Legalismo también es buscarle a la ley el vericueto para yo poder estar libre de pecado. La que quiso hacer Adán. Esa es típica de Adán. ¿Adán qué hizo? Por eso fue un religioso Adán. ¿Qué hizo Adán? Pecó y como estaba desnudo se cubrió él. Y viene el Señor y dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué hizo Adán? Se autojustificó. De eso se trata esa otra parte del legalismo. Libertinaje y buscar cómo zafar es legalismo. Por eso, qué bueno que podemos gracias a Dios, vivir en la legalidad de su espíritu. Entre el legalista y el responsable, o el legal, hay una diferencia de motivación y de entendimiento. Hay una diferencia de motivación del por qué el legal, por qué no hace las cosas, y el legalista, por qué no hace las cosas. Y también de entendimiento. El legalista entiende que no lo hace por una cosa, y el legal entiende que no hace o hace por otra cosa. Hay diferencia de motivación y de entendimiento. Amados, nosotros somos hijos y como hijos administramos con responsabilidad la herencia que se nos dio. El Padre nos dio una herencia que es Cristo, pero nosotros somos la herencia de Cristo. Esa es una parte del misterio. Cristo es nuestra herencia, pero nosotros somos la herencia de Cristo. Y eso significa que necesitamos entender que administramos con responsabilidad esa herencia. Eso es lo que no hizo el hijo perdido de la parábola. ¿Sí? Recuerden, no existieron ni el hijo perdido, ni el padre, ni el otro. Era una parábola, acuérdense de eso. Pero eso es lo que pasó. Dame la herencia. Y fue y se la patinó toda la herencia. Perdió todo. ¿Por qué? Por irresponsable. Porque creyó que era de él. Y esta es una herencia que si bien se nos entrega, no es nuestra. Porque Cristo es del Padre. Entonces, ¿qué administramos? La manifestación de ese Cristo en nuestras vidas. La vida de Cristo se nos dio para que sea administrada y dispensada a partir de esa buena administración que hacemos de esa vida. Entonces, amados, ¿cuál es la diferencia? El legalista tiene miedo a perder la salvación y busca la manera de no perder, de no perderse. El hijo, el legal, sabe que es salvo, sabe que la gracia le fue dada y es buen administrador de esa gracia. Por eso dice, sed buenos administradores de la gracia de Dios. Necesitamos entender administración más que leyes, más que si hago esto, ¿qué pasará con lo otro? Necesitamos entender administración. Amados, libertad siempre nos va a ampliar, responsabilidad siempre nos va a ampliar libertades. Vamos a un ejemplo concreto. Cuando eras chico, a alguno le debe haber pasado. No te dejaban salir o te dejaban salir hasta determinada hora.
Acá tengo a mi hermana que no me va a dejar mentir. Cuando yo salía, claro, porque yo veía el ejemplo de ellos, ¿no? De ella y de mi hermano. Entonces, ya le van a ver el ejemplo cuál era, pero no el bueno. Cuando yo salía, yo que había visto durante 10 años de mi vida, que si yo salía y llegaba más tarde, había consecuencias. Entonces, ¿qué hacía yo? Empezaba a llegar antes de la hora que me decían que llegue. ¿Y eso qué empezó a hacer? A mí me decían, venite a las 12. A mi hermana le decían, venite a las 12 y ¿de qué día? Era la broma. Nah, era bastante responsable. Pero a mí me decían, venite a las 12. Y yo por ahí caía a las 10. Y al otro día a las 10, vivo el pastor. Entonces, ¿qué empezó a pasar? La próxima semana a la 1. Y la otra a las 2. ¿Qué hace la responsabilidad? Te da libertad. En un trabajo, vos sos responsable con las actividades que haces y te van a dar más actividades, pero te van a permitir, van a tener más confianza de vos. O sea, todo aquel que genera o vive en responsabilidad siempre va a tener más libertad. Por eso conviene ser responsable. En el reino es fundamental la responsabilidad. Dios no anda mirando a quién castigar, pero sí hay una discriminación que hace Dios. A los hijos responsables les permite acceder a mayores libertades. Les extiende el sitio de la tienda, les extiende la posibilidad de vivir con mayor libertad. Entonces, ahí vas a empezar a ver personas que prosperan. Y no tiene que ver con que cumplen la ley para prosperar. Doy el 10, muy próspero. No, la prosperidad tiene que ver con responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Dios da una palabra, yo escucho, hago lo que Dios me manda y Dios empieza a hacer crecer responsabilidad, libertad alrededor mío. Cristo se extiende más. Por eso, una cosa es la motivación del legalista que dice, no, a ver si me pasa algo. Ese, ¿saben quién es? Al que le dieron un solo talento y lo escondió. Pero los otros, le dijo, siervo malo e irresponsable. ¿Sabe cómo soy yo? Le dijo el Señor. Y en vez de hacer producir el talento, en vez de ser responsable, te lo escondiste. Tuviste miedo. Y yo no soy un Dios de miedo, dice el Señor. Yo no soy un Dios de temor. Sí, todo el que no es hijo tiembla ante la voz de Dios, pero los hijos ya no temblamos porque dice Hebreos que nosotros ya no nos acercamos al monte donde Dios hablaba y y Israel en ese momento tenía miedo. No, ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y en esa gracia el Padre habla. ¿Y qué hace la gracia? Nos da la posibilidad de ser responsables. Y en esa responsabilidad se amplían nuestras libertades. Nunca alguien responsable va a poder ser detenido. Al irresponsable en un momento Dios le tiene que decir, pará, necesito que nos pongamos de acuerdo. Pero al responsable Dios nunca lo detiene. Nunca va a ser detenido, ni por Dios, ni por las tinieblas, aquel que es responsable con la herencia. Por eso Pablo oraba, ore por mí para que no tenga obstáculo. ¿Cuál era un obstáculo de Pablo? Y bueno, volver a la ley. Porque si alguien la sabía era él. Pablo vivió los dos extremos. Era el más legalista de todo y después se transformó en el más legal de todos. Nosotros trabajamos para ser los más legales. Que la palabra de verdad nos lleve a ser cada día más legales, porque más legales somos, más libres vamos a vivir. Vivir bajo diseño de libertad o diseño de esclavitud depende de una sola cosa, madurar. El maduro es quien se hace responsable. Alguien que va madurando. ¿Qué es madurar, amados? Madurar es dejar de justificarnos. Madurar es dejar de encontrar responsables de las cosas que nos pasan. Madurar es dejar de tener miedo a la ley de Dios. Madurar es dejar de pensar cómo encontrar, como decíamos recién, el vericueto de la ley para yo poder pecar como quiero. Eso es madurar.
Madurar es hacerme responsable. Y cuando alguien empieza a madurar, uno empieza a hacer o a vivir, experimentar. ¿Sabes lo que es experimentar la libertad? Empezás a respirar otro aire. Hay un cambio de atmósfera, interno primeramente. Porque a veces afuera. El año pasado cuando yo tuve COVID, no lo he contado, no sé si lo he contado. Si lo he contado, permítanme contarlo de nuevo, porque seguro el público se renueva. Pero cuando yo tuve COVID el año pasado, un solo día, vino, se puso difícil la situación. Y no podía respirar, no tenía aire. No tenía nada de aire, cero. Empezó a haber un viento bárbaro. Salí al balcón de mi casa, empezó a haber un viento bárbaro. Y yo hacía así, para que nada, no entraba viento. Y en eso entro al departamento nuevamente y ya sin aire me tiro al piso sentado porque sabía que me estaba por desmayar. Entonces me tiro al piso sentado y automáticamente viene Sandra a orarme y ella me dice, mientras ella ora, yo recuerdo una palabra de Dios. Y fue simbiótico porque fue en paralelo. Ella vino a orar y yo recordé la palabra de Dios. Y su oración fue que Dios tome, que mi cuerpo se someta al gobierno de Cristo. Y yo recordé una palabra que Dios me había dado en ese momento, que no viene al caso. Las dos cosas fueron simbióticas y yo sentí una bocanada de aire que salió de adentro mío. Ahí entendí lo que es el neuma del Espíritu. Eso fue el Espíritu. Y ahí empecé a entender lo que es la libertad del Espíritu. O sea, uno ya lo hablaba, lo vivía en otros ámbitos, pero ahí lo pude palpar. El aire que se empezó a respirar. Era un oxígeno que no te lo puedo comparar con un oxígeno conocido. Primero porque nunca inhalé oxígeno. Y segundo porque no lo puedo comparar. Pero la realidad es que fue una bocanada de aire que fue de adentro hacia afuera. Bueno, eso es lo que pasa a la libertad, cuando la libertad es una realidad en nosotros. En ese momento fue COVID, ponelo en el plano espiritual, ponelo en el plano de la vida del espíritu. Amado, vas a ser libre, amada, vas a ser libre, vas a experimentar esa libertad como una bocanada, primero de adentro hacia afuera y después una bocanada de aire, un impulso, como una cosa que salió así, que destraba y después esa libertad la vas a vivir en todos los ámbitos de tu vida. Amados, trabajemos para no justificarnos tanto y vamos a madurar, vamos a poder ver esa libertad. La Biblia no está para buscar cómo yo puedo justificarme, la Biblia está para certificar a un Dios legal. Eso es lo que hace la Biblia. ¿Qué hace la Biblia? Me certifica la legalidad de Dios. Es un Dios legal que con todo lo que es, o sea, Dios no te ama, ¿sabías? Dios es amor. Dios no puede odiar a nadie, porque Él es amor. Dios me ama, sí, es una mirada demasiado humana. La realidad es que Dios es amor, su sustancia es amor. Entonces, lo que hace la legalidad es manifestar en nosotros un Dios de amor, que se manifiesta, o sea, habla este Dios de amor día a día, para que cada día seamos más libres. Dios cuando habla te da una bocanada de aire para que seas más libre, para que tus pulmones espirituales respiren mayor libertad. Cambiás de ecosistema. Si a vos y a mí nos meten al agua, vamos a estar... Pero cuando nos sacan y nos ponen en el ámbito correcto, respiramos bien, respiramos normal. Eso es lo que, lo vemos un pez, hacemos el efecto contrario. Eso es lo que pasa cuando salimos. Hay un cambio de aire. La libertad es un cambio de aire. Y no es que vas a ser en el espíritu, ya lo sos, pero se tiene que manifestar. Tiene que ser una realidad en nosotros. Y eso es parte de una comunión que el Hijo quiere desde siempre tener con nosotros. Por eso el Padre dijo orar sin cesar.
El orar sin cesar no es un ritual. El legalista ora por ritual. El legalista, ¿dónde va a encontrar un legalista? Bueno, yo oro 2 horas por día, todos los días voy a tal hora a orar. Yo nunca entendí por qué hay que orar a las 5 de la mañana. La verdad, yo a esa hora tengo sueño, no tengo ganas de orar. Como que Dios, cuando te levantás más temprano, a las 3 por allá me dicen. Sí, si sigo preguntando, vigilia. Como que Dios cuanto más temprano te levantás, más sacrificado estás. Entonces, se levantó temprano, al que madruga yo lo ayudo, dice el Señor. O sea, amado, orar sin cesar es una oración. Señor, quiero tener esta comunión con vos, porque sé que es alguien que tiene comunión con vos, nunca se olvida de que es tu hijo y vive en tu verdadera libertad. De eso se trata la oración de sin cesar. Cuando Dios, este Dios legal que tenemos, habla, hay algo que tenemos que entender como iglesia. Amado, y esto es bueno que lo podamos empezar a resolver. Empezar a resolver, mira lo que te digo, no resolver. Por lo menos empezar a resolver. Cuando Dios habla, Dios no habla para entretener. Yo te puedo hacer algunos chistes para pasarla más o menos bien, para que la palabra no sea monótona. Yo he visto predicadores que agarran el bosquejo y lo leen. Fuego también tiene, es tremendo lo que se ha manifestado en esos hombres, pero bueno, yo no soy así. Pero no pasa por lo que hagas cuando estás sentado ahí o por cómo predica el predicador. La palabra de Dios la palabra no es para entretenernos. La palabra no es para entretener. Amados, cuando Dios habla es porque quiere ejecutar su legalidad en la tierra. Yo tengo que tomar la palabra de Dios como entendimiento de que cuando Dios habla es para ejecutar su legalidad en la tierra. La palabra de Dios, lo decíamos hace unos días, es una carta documento. No es lo mismo invitarte a un cumpleaños que mandarte una carta documento. No es lo mismo recibir la invitación de un cumpleaños, ¡ay, qué lindo! Nadie vi en mi vida que reciba una carta documento y diga, ¡ay, gracias, señor juez! No. Porque se toma en serio. De hecho, vos al cumpleaños llegás tarde, si querés, y nadie se va a enojar. Pero la carta de documento llegás tarde y sos un prófugo de la justicia. O sea, quedás ilegal ante una carta de documento que no respondés en término. Entonces, amado, la palabra de Dios es una carta documento. Y encima es interna, está en nosotros. Si yo estoy predicando y el Espíritu te está dando certeza que lo que estoy hablando es de Dios, es porque Dios ya te había preparado para recibir esta carta documento. ¿Y qué pasa con esta carta documento? Cuando los hijos obedecen, son exportadores, autores, consumadores de esa legalidad que Dios expresa en esa carta documento. Mira la importancia que tenés y que tengo de Dios hacia nosotros. Esa legalidad que ejerce la palabra nos libra de toda ilegalidad. O sea, de todo lugar donde... ¿Por qué la palabra habla? Porque Dios no quiere que entremos en el terreno de la ilegalidad. Entonces habla para que nos mantengamos legales. Por eso somos tan divinos cuando te pedimos que profundices en la palabra. Yo sé que vos decís pesados, pero nosotros preferimos decir divinos. Cuando te pedimos que profundices en la palabra, es porque una carta documento hay que leerla más de una vez. No se puede tomar una carta documento, bueno, le voy a responder, me enojé con el juez. No, la carta documento es para leerla, llevarla a uno que sepa. Tenemos una ventaja, tenemos el abogado adentro. El abogado con cama adentro tenemos. El Señor es nuestro abogado, pero no tomé al abogado como los legalistas. Ay, si peco, abogado tengo en Cristo. Sí, pero la realidad es que ese abogado es para traducirnos la carta documento. O a veces me va a decir que bueno, no sé si a alguien le llegó alguna carta documento, pero si viste alguna vez un edicto legal, vas a dar cuenta que necesitas un abogado para que te traduzca, porque algunas cosas las vas a entender, pero otras vas a necesitar un abogado. Bueno, ahí tenés el abogado. El Señor es nuestro abogado para traducirnos los edictos legales para que vivamos en la legalidad de Dios, siendo la legalidad de Dios en la tierra. Por eso somos la justicia de Dios manifiesta. Los hijos somos la justicia de Dios.
Pero cuando los hijos no entienden que son la justicia de Dios, se transforman en vez de en instrumentos de justicia, en instrumentos de injusticia. En vez de instrumentos que manifiestan la herencia que nos fue concedida, manifiestan la corrupción que tenemos por causa del pecado de Adán. Por eso es bueno que entendamos que cuando llega la carta documento, ¡ay, la palabra me confronta! ¡Anda al abogado! Todas las cartas documento confrontan, todas las cartas documento asustan, pero anda al abogado. Por eso la comunión con el Hijo. El abogado me la va a interpretar y me va a decir, no, Dios no está enojado. Quiere que vivas legal. Vení, vamos a poner esta carta documento en el lugar que corresponde. Vamos a manifestar la legalidad de Dios, del Padre en la tierra. Sos hijo y sos coheredero juntamente conmigo, dice el Señor. Vamos a manifestar esta herencia, pero déjate escuchar, déjate hablar, deja que yo te interprete la carta documento. ¿Sabes por qué mucha gente se enoja con la palabra? Porque cree que la palabra viene a condenar. Y la palabra no te viene a condenar a vos, viene a condenar el Adán que está en vos y en mí. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se ejecute. Eso hace la palabra, que la justicia sea una realidad. Entonces esa enfermedad se las va a ver con la legalidad de Dios. Ese vicio se las va a ver con la legalidad de Dios. Esa debilidad que no podés soltar, se la va a ver con la legalidad de Dios. Ese pecado que tanto te está atormentando, acá ninguno, pero sé que le estoy predicando a la iglesia, se la va a ver con la legalidad de Dios y ahí va a ser confrontado y ahí va a ser tremendamente absorbida esa cautividad por la cautividad que absorbió Cristo. O sea, se va a hacer esclava de Cristo. Ya no serás esclavo de eso, vas a ser esclavo de Cristo. Y libre, totalmente libre. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes no, pero el hombre suele justificarse de sus malas obras. Y cada vez que el hombre busque justificarse de sus malas obras, ¿saben lo que va a aparecer? Algo que está latente para manifestarse. Una doctrina hereje. Pablo la llama doctrinas destructoras. Cada vez que el hombre busque autojustificarse, va a aparecer, aún en la Biblia va a estar, una doctrina hereje, que lo que va a hacer es desviar la atención para que no acepte la legalidad de Dios, para que siga viviendo bajo cautividad. Por eso nuestra oración, para que todos los santos podamos ver la vida del Hijo, para que todos los santos podamos ver, para que podamos disfrutar de esa libertad, para que los santos no tengamos obstáculo para ver al Hijo. Porque el primer obstáculo para ver al Hijo es la autojustificación. Porque la autojustificación, el autojustificarme de lo que hago, de lo que digo, o de lo que se me ocurra justificarme, hace que no se manifieste en mí la libertad de la justicia de Dios. Amados, Dios habla por el Hijo. Y el Hijo es la palabra. Cuando Dios habla por el Hijo, produce fe. El Hijo produce fe. Se da a conocer. Pero la legalidad de Dios es ejecutada por los hijos. Dios produce fe. Dios se da a conocer. Dios habla por el Hijo. Pero la acción de los hijos de Dios, la acción de cada uno de nosotros, es lo que manifiesta su legalidad. Es el agarrar la carta documento, llevarla al abogado e ir con el abogado a donde el abogado me diga que tengo que ir. Eso manifiesta su legalidad. Por eso, decí conmigo, Dios dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. De esto se trata. Dice Primera de Juan 5, 3 al 5, versión NBI. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no son difíciles de cumplir? Porque tengo al abogado, el mismo Juan. En sus cartas habla del abogado. Es el mismo que dijo abogado tenemos en Cristo. Lo que pasa es que cuando agarramos la Biblia por versículo, nunca la vamos a terminar de entender.
Pero cuando la agarramos dentro del contexto de la revelación del Espíritu, entendemos por qué Juan dijo abogado tenemos en Cristo. Porque Dios habla con edictos legales, con mandamientos. Y dice, no son difíciles de cumplir, porque el Hijo me los lleva a cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá? Fuiste renacido por la palabra de verdad. O sea que Dios te hizo nacer y me hizo nacer. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es ese cree? Ese cree es el que cumple el ciclo de la responsabilidad, es el que cumple el ciclo, el que transforma la fe en gracia, en potencia para vivir, en potencia para manifestar el Señor. Es el que cumple el ciclo de la palabra. ¿Qué es creer? Creer no es solamente saber que Dios existe, porque eso es, como decíamos el otro día, nivel demonio. Dice, los demonios creen y tiemblan. Sí, yo creo que Dios existe. Creer tampoco es, yo creo que Dios lo va a hacer. Señor, te lo entrego, te la entrego, para que vos hagas. No, amados, te entrego este tema. Es creer, no solo que Dios lo va a hacer o que no lo va a hacer, es someterme a la palabra de Dios y obedecerla. Pero no a la Biblia, a toda palabra que sale de la boca de Dios, a todo edicto legal, a todo mandamiento. ¿Y quién me da la posibilidad de obedecer? Porque no lo voy a entender. El abogado. El abogado. Por eso desde la óptica de Dios, el nacido de Dios no peca. Porque se supone que agarra la carta documento, va al abogado y el abogado le dice cómo vivir. Por eso no pecar no es solamente no hacer cosa fea. No pecar es no errarle, no dejar el propósito eterno sin un espacio de legalidad. Porque cuando Dios habla es para que ese espacio que nos envía, ese mandamiento, llene un espacio con su legalidad. Y si yo no voy, estoy pecando, aunque no esté haciendo nada. Ni con mis ojos, ni con mis manos, ni con mis oídos, ni con mi boca. Pecar es no manifestar lo que Dios me está enviando a manifestar. Los mandamientos, yo le doy un ejemplo de los mandamientos y cómo opera la legalidad en los mandamientos. ¿Cuántos alguna vez fueron a una ruta? ¿Sí? Yo no manejo, pero ella está al lado del que maneja. ¿Para qué se hace una ruta? Para unir destinos, ¿o no? Para eso están las rutas. Y el que crea la ruta la hace pura y exclusivamente con ese fin. Que quien está acá, llegue acá. Eso es una ruta. En la ruta de la vida, Dios no hizo la ruta de la vida para condenarnos. Por eso el Evangelio no es para condenar al hombre. Hizo la ruta de la vida para que el hombre llegue de este punto a este punto. Y cada generación tiene un punto al cual llegar, al cual arribar de parte del Señor. No es que nos vamos al cielo, porque si la vida en Cristo fuese irnos al cielo, ya no estaríamos acá. Te predican el Evangelio, creíste y chao, ya está. ¿Para qué vas toda la vida sufriendo? Ahora, la ruta tiene señales. Yo sé que todos ustedes las respetan, los que manejan. ¿Para qué son las señales de la ruta? Las señales de la ruta son para prevenir accidentes. Para que estando dentro del ámbito de la legalidad, si la ruta dice a 80, es porque a 80 no vas a tener el accidente. Es para prevenir accidentes, no para culpar a las personas. No para generarle un castigo. No, el no estacionar, no, en la ruta no se estaciona, pero el no andar por la banquina no es para no castigarte, es porque en ese lugar la banquina es peligrosa. Entonces crea el ámbito, la ruta, crea quienes ponen las señalizaciones, crean el ámbito para prevenir accidentes. La palabra es para prevenir accidentes. Las señales de la ruta no son señales para castigar, son mandamientos. 80, 100, son mandamientos
pero no de castigo, sino de prevención de accidentes. Para, como decimos, crear el ámbito para que fluya, para que me vaya bien, para que llegue, como dijimos, ¿a dónde llego? A destino. Para eso son las señales de la ruta, para transitar sin accidente y llegar ileso a destino. El creador de la ruta o el que pone las señales en la ruta, las pone porque a la velocidad esa, él se hace responsable de que vos vas a llegar ileso. Fuera de esa velocidad, él ya no se hace responsable. Fuera de la manera que te está diciendo que maneje, él ya no se hace responsable. La línea amarilla doble era, ¿no? La que no se puede ir para el otro lado. Si vos pasás a alguien con la línea amarilla doble, no es problema del que hizo la ruta ni del que te choca, sino que el problema es tuyo que transgrediste ese mandamiento. Esos son los mandamientos de Dios. Señales para que llegues a destino ileso. Como nos enseñaba Cristian Antoniazzi hace unos meses. Ileso y sin secuela. De eso se trata. Ahora, vos fíjate qué bueno que es Dios en nosotros, que Él puso el Espíritu. Dice que Él pone, el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. No nos por eso es claro el Señor. Los mandamientos no son difíciles de cumplir porque Dios da por sentado que alguien que escucha al Espíritu va a hacer lo que el Espíritu le dice. Que alguien que escucha la palabra, Dios razona así, amados. No me voy a poner a explicar a Dios, pero Dios razona así. Si yo hablo la palabra es para que no tengan accidente. Si estos obedecen, están en mi legalidad y en mi legalidad terminan ilesos la carrera, viajando a la velocidad correcta. De eso se trata. Y les pongo el Espíritu para que les hable. Pero la acción es nuestra. Las señales están. Ahora se me cae el pie, tengo pie de plomo, un problema mío. Cada acto de obediencia ante un mandamiento produce madurez. De eso se trata. La obediencia a la voz del Espíritu, al mandamiento del Espíritu. Nosotros no podemos producir obediencia, podemos ejecutar obediencia. ¿Qué es ejecutar obediencia? El Espíritu habla, dice, por el querer como el hacer. Si yo tengo la necesidad de hacer lo que el Espíritu dice, es porque lo puso Él. Hacelo en el momento que lo manda a hacer. Porque las cosas que tienen que ocurrir van a ocurrir. Yo sé que veremos días de manifestación gloriosa del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque los santos vamos a madurar. Y la madurez produce densidad mayor de Dios. La madurez produce que estemos en la dimensión Cristo cada día más palpable. Eso produce la madurez de la iglesia. Por eso la palabra de Dios viene para traer madurez. Para mayor claridad del Hijo en nosotros. ¿Y qué hace la obediencia? ¿Qué hace la madurez? Hace avanzar la legalidad de Dios en todo lugar donde nos movamos. Por eso la Biblia dice claramente, despójense de todo peso y del pecado que los asedia. Y corran la carrera. No dice, corran con peso, que yo se los voy a sacar. Dice, ¿qué es el despojarse de todo peso? Voy a terminar acá. El despojarse de todo peso es sacarse de la carrocería las cosas que pesan. ¿Cuántos conocen lo que es una carrocería? ¿Sí? Los que no sabemos nada de mecánica ni de chapa, como yo, sabemos lo que es una carrocería. Ahora, no es lo mismo una carrocería con muchas cosas encima. ¿Vieron eso que le ponen los tracks al auto? En cualquier momento le ponen hasta, no sé, un sidecar al costado, cada vez más cosas le ponen a los tracks. El auto no puede andar a determinada velocidad. No es lo mismo correr con peso que correr sin peso. Ponete una mochila y anda a correr a la sierra
mañana a las 3 de la tarde, vas a ver si es lo mismo o no es lo mismo. ¿Qué es madurez? Madurez produce un cambio de carrocería, un cambio de vestiduras. Y la nueva carrocería me permite viajar más liviano. La nueva carrocería me permite viajar a la velocidad de Dios. La iglesia está siendo impulsada por el Espíritu a viajar a la velocidad de Dios. Porque ¿sabés lo que pasa a la velocidad de Dios? Cualquier otra velocidad no nos puede tocar. La velocidad del sistema no nos puede tocar. La velocidad de los adversarios no nos puede tocar. Y cuando hablo del adversario, ustedes saben de quién hablo. La velocidad del adversario contra nuestros hijos no puede ser. Las tinieblas no pueden tocar a nuestros hijos porque estamos viajando como familia, libres de todo peso, a la velocidad de Dios. Por eso es necesario entender esa velocidad. Es necesario entender que no alcanza con saber sobre Dios, es escuchar su voz. Yo oré y seguiré orando para que los santos tengamos claro el oído. Porque la transformación, ¿qué vestidura se cambia? La del espíritu por la del alma. Y eso es transformación del alma, un cambio de ropa, un cambio de carrocería. Y eso nos permite viajar más rápido. Viajar libre de peso. De eso se trata, líbrense de todo peso, de pecado que nos asedia. Y la gracia va a ser una realidad. Y no vas a tener que orar para no enojarte. No te vas a enojar. Te va a venir y vas a decir, ¿cómo bajó esto? ¿Cómo no salió? ¿Cómo no salió este pecado que tanto me gusta hacer? ¿Cómo no salió esta debilidad que tengo? ¿Cómo no salió esta manera de ser tan difícil que yo tengo? Porque la gracia se lo comió. Porque ya no soy esclavo de nada cuando la carrocería es la correcta. Porque estoy viajando a esa velocidad, a la velocidad del Padre. Vamos a orar, amados, una oración exacta, puntual. Señor, que podamos tener cada día más claridad en el entendimiento de tu legalidad. Que la comunión con el Hijo nos haga, Señor, entrar en un proceso profundo de cambio de carrocería, pero que ese cambio de carrocería nos haga ver claramente que entramos a la velocidad de tu legalidad. Señor, que podamos estar libres de delay, de retraso, entre lo que vos hablás y lo que ejecutamos. Señor, que sea tu vida tan palpable, Señor, tu voz tan audible en nosotros. Padre, como la palabra que en estos días vamos a predicar, con todo ruido callándose, Señor, y rindiéndose ante tu voz, ante tu palabra. Señor, que tu palabra sea clara en mis hermanos, en todos los santos que están al alcance de esta palabra. Señor, que tu legalidad alcance a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman, a aquellos que se oponen al avance de la iglesia, puntualmente a los impíos, Señor, que están operando en contra de la manifestación de tu propósito eterno. Señor, que tu legalidad los alcance, porque si los alcanza tu legalidad, los alcanza tu amor. Y si los alcanza tu amor, en vez de ser instrumentos de boicot, instrumentos estorbo, instrumentos de injusticia, serán instrumentos de justicia, Señor. Que acompañarán, que colaborarán con el avance de tu iglesia. Señor, que tu legalidad traiga toda la prosperidad que esa legalidad ha determinado traer. Señor, suelto la oración
que hizo el apóstol Juan, Señor, que así al hermano Gallo, Señor, que así como prospere nuestra alma, tengamos salud y prosperen todas las cosas. Señor, que nuestra alma prospere en tu legalidad, que tu legalidad sea real en nuestra alma, que tu libertad, producto de esa legalidad, sea tal que todo lo que esté alrededor prospere. Señor, gracias por el entendimiento de tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por la paz de tu libertad, gracias por habernos hecho hijos, instrumentos que expresen tu legalidad en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.